Además, el bienestar general está supeditado al respeto de los derechos de todos los individuos. Por tanto, quienes pretendan jugar un rol activo en este contexto político-jurídico, sea cual fuere el ámbito desde el que lo hagan, no pueden sustraerse al fenómeno constitucional. Es por ello que un conjunto de jóvenes estudiosos del derecho, y reitero, a quienes tengo el honor de representar en este momento, nos hemos reunido con una visión renovada y con el deseo de jugar un papel dinámico en la discusión constitucional nacional e internacional, bajo la denominación de constitucionalismo crítico, donde crítico no pretende significar juicio, acusación ni separación, sino simplemente una mirada de análisis y evaluación de la consistencia de los planteamientos teóricos y decisiones judiciales actuales, reconociendo y evitando los prejuicios cognitivos, sentando a partir de ello posiciones razonables y justificadas, prestas a ser puestas en debate por la comunidad jurídica. Eso y no otra cosa, además, es repolitizar el derecho constitucional. Cabe destacar entonces que nuestro pensamiento crítico no implica pensar de forma negativa o con predisposición a encontrar defectos y fallos. Tampoco intenta cambiar la forma de pensar de las personas o reemplazar los sentimientos y emociones de estas, ni mucho menos pretende romper con lo existente. El objetivo del pensamiento crítico que pregonamos es escapar de las corrientes jurídico-políticas que llevan a la estandarización de ideas y al conformismo. Por ello partimos de la premisa cartesiana de dudar siempre, para acercarnos con mayor precisión a los datos objetivos, reforzándolos de ser el caso, o reconociéndolos para mitigarlos o evitarlos cuando tiendan a distorsionar la realidad. Pues es necesario que un constitucionalismo crítico no se quede en el análisis académico de los temas constitucionales, sino que se atreva a evidenciar los problemas sociales y políticos y se haga cargo de esos conflictos. Ello implica definitivamente no estar alejados de la sociedad. Somos conscientes, en constitucionalismo crítico, de que una generación no puede hacerse un sitio de consideración en la historia simplemente con el bagaje de un rótulo, con una etiqueta que no tiene más norte o criterio que el pasado, con disputar sobre nominaciones bautismales antes de haber nacido a un tiempo nuevo, es decir, dejándose simplemente arrastrar por la inercia del tiempo. Todo planteamiento a priorico así es un perjuicio. Se hace camino al andar, se ha dicho alguna vez. Eso nos muestra precisamente la historia, y esa es la mayor enseñanza para nosotros. El camino del dogmatismo fue la andadura de otra época. La de la nuestra no puede ser solo la crítica de esa crítica. Ese no es ningún camino de madurez histórica. Sin embargo, la culpa de cualquier forma de adormecimiento en la discusión constitucional no la tienen quienes nos anteceden, reconocidos hombres y mujeres de su época, muchos de ellos maestros nuestros, sino nuestro propio empeño en seguir un juego que ya no es el nuestro. Hoy no nos deben valer tanto las teorías de la historia como el ánimo de quienes las construyeron, pues lo que la historia muestra a través de sus teorías es una incesante repetición del coraje humano en asumir su tiempo. Y eso es precisamente lo que el constitucionalismo crítico pretende hoy, asumir los retos de su tiempo. La medida del cambio de umbral histórico es el coraje que muestre una generación en pensar su época, su nivel de autoconciencia. Esa es también la medida humana de cada generación. Cuando hay poco coraje, la inercia histórica se impone. Cuando hay mucho, es que las cosas están cambiando. La historia es ejemplar, no adoctrinante. Nos enfrenta a nosotros mismos con su ejemplo, no a un campo de cadáveres con sus teorías. Lo importante de una teoría pasada no es lo que dice, sino la dignidad que muestra en decirlo. Las teorías mueren con su tiempo, la dignidad de su compromiso pervive como modelo. En esa medida, constitucionalismo crítico es una generación que pretende valerse de las importantes contribuciones precedentes, no para copiar recetas, sino para emular el coraje de quienes se atrevieron a proponerlas y a reavivar de esa manera el debate constitucional en nuestro medio. En síntesis, constitucionalismo crítico es pues un espacio colectivo que reúne a un grupo de jóvenes con una pluralidad de pensamientos, y esta pluralidad precisamente es lo que garantiza el debate interno y la crítica permanente, la actitud crítica permanente. Un pluralismo también que les permite abordar los problemas constitucionales cotidianos, doctrinarios, dogmáticos, jurisprudenciales, desde diversas perspectivas, pero sin perder de vista el ojo crítico frente a ellos. Constitucionalismo crítico, como acabo de decir,
tiene presente las contribuciones anteriores, pero ya ha empezado a hacer su propio camino. Una muestra de ello es la publicación del Diccionario de Derecho Constitucional Contemporáneo, que seguramente muchos de ustedes ya han podido tener en sus manos, cuyo contenido plural y multidisciplinario refleja la esencia antes descrita del grupo y que ha sido lanzado al mercado jurídico gracias al apoyo de Gaceta Jurídica en enero del presente año. A esta trascendental obra colectiva se une también este importante evento del que ustedes nos han hecho a nosotros dignos de contar con su presencia. Este importante evento forma parte de este caminar propio de constitucionalismo crítico y, por supuesto, la labor independiente de cada uno de sus miembros a través de artículos y libros escritos en editoriales de prestigio y la participación de cada uno de sus miembros en importantes eventos. La construcción de los derechos del hombre fue la consecuencia de una crítica ilustrada. Constitucionalismo crítico aspira hoy a desempeñar un rol preponderante en el tratamiento y discusión de esos derechos constitucionales. No es nuestro interés ocuparnos de aplicar un modelo o una teoría, o validar un paradigma. Nuestro interés es participar en la solución de problemas sociales que tienen origen en el abuso del poder, la desigualdad, etc. Para nosotros, para el constitucionalismo crítico, no es importante matricularnos en una determinada escuela. No pretendemos tampoco convertirnos en una vanguardia elitista alejada de la realidad. Nuestra modesta aspiración es pretender proyectar un pensamiento alternativo para devolverle el carácter público a la discusión constitucional con una mirada, si se quiere, hasta cierto punto utópica, pero siempre necesaria para perseguir nuevos mitos. Mitos que, a decir del antropólogo norteamericano Joseph Campbell, no son sino sueños públicos. Esto es entonces, queridos amigos, constitucionalismo crítico y estamos a vuestro servicio. Muchas gracias. Agradecemos la intervención del señor Humberto Cuno. A continuación, daremos inicio a la conferencia del doctor Rubén Martínez Dalmau. Es un honor para mí presentarlo. Don Rubén Martínez es doctor en Derecho por la Universidad de Valencia, profesor titular de Derecho Constitucional en la mencionada Casa de Estudios. Ha participado como asesor en asambleas constituyentes de Ecuador, Bolivia y Venezuela. Es autor de diversos artículos y publicaciones en materias de su especialidad. Actualmente es uno de los principales exponentes y difusores del constitucionalismo democrático y del nuevo constitucionalismo latinoamericano, temática que motiva la presentación de esta conferencia. Lo recibimos con fuertes palmas. Bien, esto está funcionando, ¿no? Bien, muchas gracias. Para mí es un honor enorme estar aquí con ustedes esta tarde. Una satisfacción ver el interés que suscita un tema como el del constitucionalismo crítico, constitucionalismo democrático, nuevo constitucionalismo latinoamericano. Una tarde de martes, ¿no? Estas horas. Realmente para mí es una satisfacción enorme y quería agradecer en primer lugar al magistrado Eto por haberme recibido en esta su casa, a los compañeros de constitucionalismo crítico por haberme dado la oportunidad de estar aquí con ustedes hoy, esta tarde. En particular a Juan Manuel, también lógicamente a Ana, a Humberto, a todo el resto, porque realmente para mí es un honor estar aquí hoy hablando de nuevo constitucionalismo y en particular esa rama de lo que ya nosotros hemos llamado desde allá hace casi 10 años, que hemos constituido la categoría nuevo constitucionalismo latinoamericano. Además es un honor porque estamos en un ente dependiente del Tribunal Constitucional, es decir, en un elemento importantísimo, fundamental para garantizar la normatividad de la Constitución. Yo entiendo que hoy en día, si no hay Tribunal Constitucional, es decir, si no hay control concentrado de la constitucionalidad, no puede haber Constitución democrática. Y estamos ante una perspectiva crítica del derecho constitucional basada, como comentaba Humberto, en un grupo encomiable de jóvenes que han planteado una primera gran actividad de las muchas que realizarán a continuación. Y quiero insistir en la palabra jóvenes porque uno sabe los prejuicios que a veces ha llevado esto, ¿no? Yo recuerdo que efectivamente yo estuve con 27 años participando en la primera Asamblea Constitucional
tuvo oportunidad de estar presente, era el único, de hecho el único asesor extranjero que había allí presente. Luego ya participé en otras, ya fui experimentándome, pero justamente allí me di cuenta de la importancia que era una visión diferente del planteamiento constitucional. Yo quería hoy hablarles durante una media hora más o menos, me ha dicho el doctor Sosa que podemos utilizar, de dos cosas. En primer lugar, de qué es el constitucionalismo y qué es lo que podemos llamar constitucionalismo democrático, aunque yo entiendo por las palabras de Humberto que también podríamos llamar constitucionalismo crítico. Y en segundo lugar, de cómo ese constitucionalismo democrático está planteando un nuevo paradigma que seguramente será además de una relevancia mundial, ya lo está siendo, justamente en América Latina. De tal forma que intentaré acabar mi intervención enlazando los dos elementos que voy a desarrollar, que es ese concepto de constitucionalismo democrático con el planteamiento latinoamericano de lo que hemos llamado nuevo constitucionalismo. Ustedes saben, en primer lugar, que no es fácil entender un concepto de constitución. Yo estoy terminando justamente ahora un libro sobre constitucionalismo y constitución, y dejé para el final la parte conceptual, porque incluso a los que nos hemos dedicado toda la vida a esto, nos resulta todavía complicado, ¿no? Es decir, hace un momento el magistrado de Eto estaba mencionando a Joriu. Bueno, pues para Joriu existían constituciones en el 3000 a.C., ¿no? En la época de los sumerios y la escritura, y en la época de los asirios y de los egipcios, ¿no? Esa teoría institucionalista que Duverger tanto planteó bastante acertadamente, pero que realmente nos obliga a preguntarnos, bueno, entonces, si existe constitución desde hace 5000 años, hoy en día lo que tenemos no es otra cosa que un reducto de lo que en su momento fue. Claramente esto no es así. Es decir, lógicamente existe un constitucionalismo de los antiguos, ¿no? Esa distinción que hace Fioravanti tan clara entre constitucionalismo de los antiguos y constitucionalismo de los modernos. Pero dentro de ese marco del constitucionalismo de los modernos es importante que pongamos el énfasis en el nacimiento del